Me llamo Vicente Morales. Tengo 70 años. Y lo que voy a contarte es una historia que todavía me cuesta creer que me haya pasado. Todo comenzó cuando empecé a notar algo extraño en las cerraduras de mi casa. Las llaves no entraban tan suave como antes. Algunas puertas sonaban diferente al abrirlas. Al principio pensé que era mi imaginación. Cosas de la edad, ya sabes. Pero entonces un día mi llave simplemente no funcionó en la puerta principal de mi propia casa. Fue en ese momento cuando decidí instalar cámaras de seguridad ocultas. Y lo que descubrí en esas grabaciones me destrozó el corazón. Mi propia familia planeaba robarme mi hogar. Déjame contarte quién soy para que entiendas toda la historia. Pasé 44 años trabajando en construcción. Empecé desde abajo y llegué a ser supervisor de obras importantes. Mi esposa, Marcela, era contadora y juntos logramos comprar esta casa hace 30 años. Era una propiedad modesta entonces, pero el barrio creció muchísimo con los años. Ahora vale una fortuna. Marcela falleció hace 5 años de cáncer. Gasté todos nuestros ahorros tratando de salvarla, pero no pude. Me quedé solo en esta casa grande, tratando de acostumbrarme a la soledad, después de más de 40 años de matrimonio. Tengo un hijo, Roberto, casado con Sandra. Al principio me visitaban seguido después de la muerte de Marcela, pero con el tiempo noté que sus visitas tenían un propósito distinto al cariño filial. Sandra siempre hacía comentarios sobre lo grande que era la casa para una sola persona, sobre lo peligroso que era vivir solo a mi edad. «Don Vicente», me decía con voz melosa, «esta casa es hermosa, pero demasiado grande para usted. ¿No ha pensado en algo más pequeño?» Yo siempre respondía que estaba cómodo en mi casa, que tenía todos mis recuerdos ahí, pero veía en sus ojos que no era la respuesta que esperaban. Hace 2 años, Roberto empezó a insistir más directamente. Me propuso mudarme con ellos a su apartamento pequeño. La oferta me pareció absurda. Había visto cómo Sandra trataba a su propia madre cuando la visitaba, con impaciencia apenas disimulada. «No, hijo», le dije firme. «Estoy bien en mi casa. Si llegara a necesitar ayuda, ya veremos». Sandra se puso seria. «Don Vicente, vivir solo a su edad es peligroso. ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué pasa si hay una emergencia?» Sus preocupaciones sonaban razonables, pero había algo más detrás. La forma en que miraba mi casa no era la mirada de una nuera preocupada. Era la mirada de alguien evaluando una propiedad. Las cosas empeoraron hace 1 año. Empezaron a venir cuando yo no estaba, siempre con excusas. Decían que venían a regar las plantas, o que se habían olvidado algo. Los vecinos me comentaban que veían el auto de Roberto en mi puerta varios mediodías. Hace 6 meses, Sandra comenzó a traerme folletos de residencias para ancianos. «Mire qué lindo este lugar, don Vicente. Tienen enfermeras, actividades, todo». También empezó con comentarios sobre el valor de mi casa. Un día trajo el periódico con anuncios de apartamentos marcados. «Con lo que vale esta casa, usted podría comprar algo cómodo y le sobraría dinero». El punto de quiebre llegó hace 3 meses. Roberto vino solo y me planteó algo directo. Querían mudarse a una casa más grande y habían encontrado la casa perfecta. Mi casa. «Papá, nosotros nos hacemos cargo de todo el mantenimiento. Tú te quedas viviendo aquí con nosotros, todos juntos como familia». La propuesta era que yo les transfiriera la casa y ellos me garantizaban que podía vivir ahí el resto de mi vida. Entendí perfectamente las implicaciones. Una vez que la casa estuviera a su nombre, yo no tendría ningún derecho. Sería un invitado tolerado en mi propia propiedad. «No, Roberto», le dije con firmeza.
Esta casa es mía y seguirá siendo mía. Se enojó mucho ese día y se fue muy molesto. Ahí empezaron los verdaderos problemas. Fue entonces cuando contraté a un especialista en seguridad. Instalé 6 cámaras ocultas estratégicamente ubicadas por toda la casa. Estaban integradas en objetos decorativos, completamente invisibles, conectadas a un sistema que grababa todo. La primera semana no capté nada inusual, pero en la segunda semana grabé algo que me dejó sin aire. Una mañana salí al banco y al supermercado. Media hora después de irme, llegaron Roberto y Sandra con un cerrajero. En las imágenes se veía claramente cómo cambiaban la cerradura de la puerta principal. Roberto daba instrucciones específicas. Sandra supervisaba todo. Pero lo peor fue la conversación que mantuvieron mientras trabajaba el cerrajero. El audio captó cada palabra. Con esta cerradura nueva, el viejo no va a poder entrar cuando decidamos que se vaya, decía Sandra. Perfecto, respondía Roberto. Vamos cambiando todas de a una para que no se dé cuenta hasta que sea tarde. ¿Y si se da cuenta antes?, preguntó Sandra. No se va a dar cuenta. Está cada vez más despistado. Además, ya tengo todo preparado con el abogado para cuando lo saquemos. Mi corazón se detuvo. Roberto explicó que había contactado a un abogado especializado en casos de incapacidad mental. Con el testimonio de algunos vecinos y médicos amigos, planeaban declararme mentalmente incapaz. Durante las siguientes semanas seguí grabando todo. Los capturé cambiando cada cerradura de la casa, una por una. Grabé conversaciones telefónicas donde Sandra hablaba con un tasador inmobiliario sobre cuánto podían pedir por mi casa. La escuché gritar de emoción al conocer la cifra. En otra llamada, Sandra hablaba con su hermana. En 2 semanas tenemos todas las cerraduras cambiadas. Esperamos a que el viejo salga una mañana y cuando vuelva no lo dejamos entrar más. ¿Y si hace escándalo?, preguntó la hermana. Para eso está el abogado. En 1 semana lo tenemos internado y la casa es nuestra. Pero lo más doloroso fue una conversación que tuvieron en mi sala, pensando que yo no estaba. Mi papá se merece esto por terco, decía Roberto. Le ofrecimos la oportunidad y se negó. Ahora va por las malas. Además, él ya vivió su vida, respondió Sandra. Es hora de que nosotros disfrutemos lo que nos corresponde. ¿Y si después se entera de que lo planeamos todo? ¿Desde un geriátrico? ¿Quién le va a creer a un viejo senil? Sandra se rió. Escuchar a mi propio hijo hablar así de mí fue lo más doloroso desde la muerte de Marcela, pero también me llenó de una determinación que no sabía que tenía. Durante los días siguientes, actué como si no supiera nada. Seguí mi rutina normal, seguí siendo amable, pero en secreto preparaba mi contraataque. Contacté a mi abogado de confianza, el doctor Hernández. Le mostré todas las grabaciones. Se quedó impactado. Don Vicente, esto es muy grave, me dijo. No es solo invasión de propiedad, es conspiración para cometer fraude, violación de domicilio y posiblemente secuestro si llegan a internarlo contra su voluntad. El doctor Hernández me explicó mis opciones legales, pero yo tenía mi propia idea. Quería enfrentarlos con las pruebas. Quería que vieran cómo su plan perfecto se derrumbaba ante sus ojos. Seguí documentando todo. Grabé cuando terminaron de cambiar la última cerradura. Grabé la conversación donde coordinaron el día exacto. Un miércoles que yo tenía cita médica. Cuando vuelva del médico, va a encontrar que ninguna llave sirve, decía Roberto. Le decimos que cambiamos las cerraduras por seguridad, y si se pone difícil, llamamos al doctor para que lo evalúe. ¿Y dónde va a dormir esa noche? En el geriátrico que ya tengo reservado. El martes por la noche
Un día antes de su plan, los llamé. Les dije que necesitaba hablar con ellos sobre algo importante, que había tomado una decisión sobre la casa. Roberto se entusiasmó inmediatamente. Pensó que finalmente iba a entregarles la propiedad. El miércoles a las 4 de la tarde llegaron con caras de expectativa. Los invité a sentarse en la sala, exactamente donde las cámaras habían captado tantas de sus conversaciones. «Gracias por venir», les dije. Como les anticipé, tomé una decisión importante sobre esta casa. Sandra sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Estamos contentos de que haya reconsiderado. Don Vicente, antes de anunciar mi decisión», les dije, «quiero mostrarles algo». Encendí el televisor y comencé a reproducir las grabaciones. La primera imagen mostró a Roberto y Sandra con el cerrajero cambiando mi cerradura. El audio captó perfectamente su conversación sobre no dejarme entrar. El silencio fue absoluto. Se quedaron petrificados viendo sus propios crímenes en pantalla. Sandra fue la primera en reaccionar. «Don Vicente, eso no es lo que parece». «¿Ah, no? ¿Y qué parece, Sandra?» Mostré la segunda grabación donde hablaba con el tasador. Luego la conversación donde coordinaban el día exacto para echarme. Después, la conversación donde Roberto decía que me lo merecía por terco y donde Sandra se reía pensando que nadie me creería desde un geriátrico. Cuando terminaron todas las grabaciones, el silencio era ensordecedor. «Ahora pueden explicarme qué era lo que realmente estaba pasando», dije con calma. Sandra empezó a llorar. «Don Vicente, nunca quisimos lastimarlo». «¿No quisieron lastimarme? ¿Cambiar todas mis cerraduras para echarme no era lastimarme?» Roberto trató de minimizar todo. «Papá, pensamos que era lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí? Declararme mentalmente incapaz era lo mejor. ¿Internarme contra mi voluntad?» Sandra intentó manipularme una última vez. «Todo lo hicimos porque lo queremos. No queríamos que viviera solo. ¿Me quieren? ¿Por eso planeaban robarme mi casa? ¿Por eso se reían pensando que nadie me creería?» Roberto finalmente se quebró. «Papá, sé que se ve mal, pero nunca fue nuestra intención hacerte daño». Su intención era quedarse con mi casa. Su intención era declararme loco para que no pudiera defenderme. Se quedaron callados porque no podían negar la evidencia. «Ahora», continué, «quiero contarles cuál es mi decisión». Saqué una carpeta que había preparado con el doctor Hernández. «Ayer presenté denuncias penales contra ustedes por invasión de propiedad, conspiración para cometer fraude, violación de domicilio y tentativa de privación ilegítima de libertad». Sandra se puso pálida. «Don Vicente, no puede hacer eso. Somos familia. ¿Familia? Mi familia no cambia las cerraduras de mi casa a escondidas. Mi familia no planea declararme loco para robarme. También», agregué, «obtuve órdenes de restricción contra ambos. No pueden acercarse a menos de 200 metros de mi propiedad. No pueden contactarme por ningún medio». Roberto se levantó alarmado. «¿Y mis llaves?» «Van a entregar todas las llaves al doctor Hernández. Él me las hará llegar». «Y por último», continué, «cambié mi testamento. Roberto ya no es mi heredero. Esta casa será donada a una institución que ayuda a personas mayores víctimas de abuso familiar». Sandra siguió llorando, pidiendo perdón. Roberto se enojó y empezó a gritarme que yo era un malagradecido. Pero lo que más me dolió fue que en ningún momento mostraron arrepentimiento genuino. Solo lamentaban haber sido descubiertos. «Tienen 10 minutos para salir de mi casa», les dije. «Después de eso, será violación de la orden de restricción». Sandra hizo un último intento. «Don Vicente, todos cometemos errores. Podemos arreglar esto». «Sandra,
Lo que hicieron no fueron errores. Fueron crímenes planificados meticulosamente durante meses. Las consecuencias serán exactamente las que se merecen. Se fueron en silencio. Roberto fue el último en salir. En la puerta se dio vuelta. «Papá, alguna vez vas a poder perdonarme». Roberto, el perdón se gana con arrepentimiento genuino y acciones reparatorias. Hasta ahora no he visto ninguna de las dos. Esa fue la última vez que hablé con mi hijo. Los meses siguientes fueron intensos legalmente. Las denuncias prosperaron porque las grabaciones eran evidencia irrefutable. Roberto fue condenado a 2 años de prisión en suspenso. Sandra recibió 1 año. Ambos fueron obligados a pagar multas significativas y los costos de todas las cerraduras que tuvieron que cambiarse nuevamente. El abogado que los había ayudado fue investigado por el colegio profesional y perdió su licencia por 2 años. Más allá de las consecuencias legales, lo que realmente me satisfizo fue haber protegido mi hogar y mi dignidad, haber demostrado que no era el viejo vulnerable que pensaban. Sin embargo, el precio emocional fue altísimo. Perder a mi hijo de esa manera, descubrir que era capaz de tal traición, aceptar que la familia que creía tener era una ilusión. Todo eso me sumió en tristeza durante meses, pero también me hizo valorar otras cosas. Cambié todas las cerraduras por unas de máxima seguridad. Instalé un sistema de alarma profesional. Mi casa se convirtió en una fortaleza, pero una fortaleza donde yo era el único dueño. También decidí abrir mi hogar a quienes realmente lo valoraran. Empecé a recibir estudiantes universitarios como huéspedes temporales, jóvenes responsables que necesitaban un lugar tranquilo para estudiar y que a cambio me daban compañía genuina. Uno de esos estudiantes, Mauricio, estudia Derecho y me ayudó mucho a entender todos los procesos legales. Se quedó viviendo conmigo 2 años y se convirtió en el hijo que mi propio hijo nunca fue. Don Vicente, me decía, usted me enseñó que la familia no siempre es la gente que comparte su sangre. A veces es la gente que elige respetarlo y cuidarlo. A través de Mauricio conocí a más estudiantes, a sus familias, a una comunidad de gente joven que valoraba la experiencia de las personas mayores. Me convertí en abuelo honorario de muchos que sí apreciaban mi compañía. También me acerqué más a mis vecinos. Don Ernesto, que vive al lado, se convirtió en gran amigo. Todas las mañanas tomamos café juntos. Jugamos dominó por las tardes. Compartimos cenas los fines de semana. Doña Elena, que vive enfrente, me enseñó a cocinar platos que Marcela nunca supo hacer. A cambio, yo le arreglo todo lo que se rompe en su casa con las herramientas de mi taller. Construí una nueva familia elegida. Una familia que me respeta por quien soy, no por lo que tengo. Una familia que celebra mi independencia en lugar de intentar destruirla. Hace 1 año tuve una experiencia reveladora. Estaba en el supermercado cuando me encontré con una mujer. Don Vicente, soy Patricia, la hermana de Sandra. Nos conocimos en la boda de Roberto. Nos sentamos en una cafetería y ella me contó algo sorprendente. Quería pedirle perdón por lo que hicieron. Me dijo, cuando me enteré de todo, no lo podía creer. Sandra me había dicho que usted tenía problemas de memoria. Nunca mencionó lo que realmente planeaban. Me alegra saber que no toda la familia estaba involucrada, le respondí. Don Vicente, después de todo esto, Sandra y Roberto se separaron. La presión de los problemas legales y la vergüenza fueron demasiado para el matrimonio. Esa noticia me generó sentimientos contradictorios. Por un lado, no quería que nadie sufriera. Por otro, entendía que las acciones tienen consecuencias. ¿Cómo están los niños?, pregunté, preocupado por mis nietos.
Confundidos, pero bien. Viven con Roberto. Sandra se mudó a otra ciudad. Patricia me dijo que Roberto había intentado contactarla varias veces para pedirle que intercediera por él, pero ella se había negado. Lo que hicieron fue imperdonable, don Vicente. Usted tiene todo el derecho de protegerse. Nos despedimos amablemente. Esa conversación me dio algo de paz. Al menos alguien de la familia entendía la situación. Hoy, 3 años después de todo aquello, puedo decir que estoy en paz. Mi casa sigue siendo mi fortaleza, mi refugio, mi hogar. Está llena de vida con los estudiantes que vienen y van, con las visitas de mis vecinos amigos, con las risas de los niños del barrio que vienen a que les cuente historias. He aprendido que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por el respeto, el cariño genuino y la lealtad. He aprendido que nunca es tarde para defender lo que es tuyo, para proteger tu dignidad. ¿Me duele haber perdido a mi hijo? Todos los días, pero no me arrepiento de haberme defendido. Si no hubiera instalado esas cámaras, si no hubiera tomado acción, hoy estaría en un geriátrico, despojado de todo, mientras ellos disfrutaban de mi casa. A veces me pregunto si Roberto siente verdadero arrepentimiento o solo lamenta haber sido descubierto. No tengo esa respuesta. Lo que sí sé es que tomé las decisiones correctas para protegerme. Si estás escuchando esta historia y tienes personas mayores en tu vida, por favor, trátalas con el respeto y la dignidad que merecen. Y si eres una persona mayor que está pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás solo. Tienes derechos, tienes valor y tienes el poder de defenderte. Nunca es tarde para tomar acción. Nunca es tarde para proteger lo que es tuyo. Y nunca, nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te haga sentir que no mereces tu propia casa, tu propia vida, tu propia dignidad. Esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero también una historia de justicia, de resiliencia y de encontrar familia en los lugares menos esperados. Y recuerda, las cámaras no mienten, pero las personas sí. A veces, protegerte significa estar un paso adelante de aquellos que creías que nunca te harían daño.